Hola, ¿qué tal amigos? La profesora Soto aquí con ustedes, dándoles la bienvenida a mi canal. Gracias por estar aquí conmigo. Hoy les voy a enseñar a cómo conjugar en el tiempo del pasado perfecto, que también se le conoce como el pluscuamperfecto. Pero estos nombres a veces nos confunden. Así es que, ¿cuál es esa conjugación que les quiero presentar hoy? Es aquella cuando hablamos de la siguiente manera. Por ejemplo, ella había estudiado en Estados Unidos anteriormente, o ellos habían ido a la casa de su abuela antes de comer, o nosotros habíamos estudiado inglés en Europa, y así sucesivamente. Entonces, el pasado perfecto utiliza el verbo de esta manera: había, habían, habíamos. Pero vamos a repasar por un minutito el presente perfecto. Este es el pasado perfecto, pero ¿cuál es el presente perfecto? Yo tengo un video donde les explico cómo se conjuga en el presente perfecto y lo tengo titulado como el pasado participio. ¿Por qué? Porque el verbo se usa en pasado participio y es mucho más fácil de entenderlo de esa manera, pero en sí la conjugación es del presente perfecto. Entonces, si volvemos a ese video del presente perfecto, ahí nos enseñamos a conjugar de la siguiente manera. Yo he comido en la casa de mi madre. Ellos han ido a la escuela. Nosotros hemos estudiado inglés en Inglaterra. Entonces, ese presente perfecto lleva el auxiliar haber, ¿ok? Y el auxiliar haber se conjugaba de esta manera en el presente perfecto. I have. You have. He has. She has. It has. We have. You have. They have. Entonces, este era el presente perfecto, ¿ok? Y todo eso significaba o significa yo he, tú has, nosotros hemos, ustedes han, etc. Pero hoy vamos a estar hablando del pasado perfecto. Entonces, en el presente perfecto se usa de esta manera el auxiliar have. ¿Ok? A ver, entonces, ¿cómo lo vamos a transformar en pasado? Permítame, tengo acá mi borrador. Aquí está. Ok. ¿Cómo vamos a transformar este en pasado? ¿Y cuál es el pasado? Una vez más, ella había comido con su abuela. Ellos habían estudiado en Inglaterra. Él había barrido cuando llegó ella y volvió a ensuciar el piso. Entonces, de esa manera es que se utiliza el pasado perfecto. Entonces, este auxiliar se va a transformar de la siguiente manera. Had. Vean ustedes. Todos los pronombres personales van a utilizar had en el pasado perfecto. Entonces, todos van a llevar had. 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 Ahí está. ¿Y qué significa en español? I had, yo había. You had, tú habías. He had, él había. She had, ella había. It had, el perro, el animal, el objeto había. We had, nosotros habíamos. You had, ustedes habían. Y they had, ellos habían. Entonces, esto ya está transformado en pasado. Entonces, se fue del have, has, a had. ¿Cómo se pronuncia? Had. Had. Así es como se pronuncia. Had. Okay. Entonces, ya que tenemos aquí el auxiliar en pasado, ahora debe de ir el verbo. Y el verbo tiene que estar en pasado participio. Entonces, más verbo en pasado
participio. ¿Ok? Y luego después ahí le vamos a agregar el complemento. ¿Qué significa el complemento? Todo lo demás que le queramos agregar. Entonces, esta es la fórmula para el pasado perfecto. El pronombre personal, el auxiliar en pasado, y todos van a llevar el had. Su verbo en pasado participio y su complemento. No olvidemos esa fórmula. Y recuerden que el pasado participio es el verbo que más se dificulta. Por eso les enfatizo que se aprendan bien esos verbos de memoria. Yo tengo muchos shorts, videos cortitos. Si se van a mi sección de shorts, tengo muchos verbos cortitos que les enseñan rápido. Comer, eat, ate, eaten, beber, drink, drank, drunk. Comer, ¿qué más? Dormirse, sleep, slept, slept. Les enseño ese patrón para aprenderse los verbos. Así es que los invito a que vean mis shorts, las miniaturas de los verbos, como se los presento. Entonces, esa es la fórmula. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos decir, los científicos habían anticipado la pandemia. Los científicos habían anticipado la pandemia. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería de esta manera. They sustituye a los científicos. Entonces, puedo decir they had, o podemos decir the scientists, los científicos. The scientists, esto puede ser sustituido por the scientist. Acuérdense que los pronombres personales se pueden transformar en ciertas personas en específico. Por ejemplo, aquí los científicos son ellos, they. ¿Ok? Entonces, the scientists y luego had, habían. Anticipado, ¿cuál es el verbo anticipado en pasado perfecto? Anticipated. Déjenme agarrar otro marcador porque esos marcadores están. Anticipated. The pandemic. The pandemic. Okay? So, the scientists had anticipated the pandemic. Los científicos, o sea, they had, habían anticipado la pandemia. Ahora, nuestro verbo, vamos a recordar que nuestro verbo se va a usar en el pasado participio. ¿Ok? Así como lo usamos en el presente perfecto, tenemos que usarlo en el pasado perfecto. El verbo en pasado participio, que son los más difíciles de aprender. Y yo les he dicho continuamente, tienen que aprenderse esos verbos. Los verbos regulares son fáciles porque el pasado es igual que el pasado participio. ¿Ok? Pero los verbos irregulares cambian totalmente en pasado participio. Entonces tenemos que aprendernos esos verbos muy bien. Entonces aquí el verbo anticipar es un verbo regular. Entonces es anticipate, presente. Anticipated, pasado. Anticipated, pasado participio. Entonces lo voy a usar como pasado participio. Perfecto, ya está esa oración. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer con ellos. Bueno, ya tenemos ahí. Con el tren. El tren ya había salido para cuando llegamos a la estación. Entonces, ahí estamos hablando de dos situaciones. Algo que pasó anticipadamente y después pasó otra cosa. El tren ya había salido cuando ya habíamos llegado. Entonces, el tren viene siendo it. ¿Ok? Esa es la sustitución. So, aquí podemos decir the train o podemos decir it. It had already, ya había, it had already left
Left es el verbo en pasado participio. Leave, left, left. Salir. Okay? It had already left when we arrived to the station. O sea, aquí ya se está poniendo un poquito más complicada la conjugación y la oración. Entonces aquí dice, el tren, podemos sustituir aquí for the train. The train, it. The train had already left. El tren ya había, already significa ya había salido, o sea, había ido. Cuando nosotros llegamos, el verbo está en pasado. Cuando nosotros llegamos a la estación. Entonces, fíjense, ahí ya se está complicando un poquito más la estructura de la oración, pero hace sentido. El tren ya se había ido, se fue, cuando nosotros llegamos a la estación. The train had already left when we arrived to the station. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Con she. Vamos a decir, Sara había vivido en México antes de conocer a su novio. ¿Ok? Sara había vivido en México antes de conocer a su novio. Entonces, ahí hay dos ocasiones. Había vivido en México cuando conoció a su novio. Entonces, prácticamente la manera como lo puedo ver es, tuvo que pasar una acción para que pasara la otra. ¿Sí? Entonces, she o Sara sustituye a she. ¿Ok? Sara had lived. Sara había vivido, had lived in Mexico. Okay. When, or antes que conocía a su novio. Before, Sara había vivido en México antes de conocer a su novio. Before she met her boyfriend. Ahí está. So, Sara, ella, había vivido en México antes de que ella conociera, en el pasado conocer, porque es meet, met. Antes de conocer a su de ella, novio. ¿Ok? Una vez más, aquí estamos hablando de dos ocasiones. Había conocido a su novio antes de que había vivido en México antes de que conociera a su novio. Son dos ocasiones ahí. ¿Ok? Ahora, vámonos con yo. Yo había comido con mi abuela. Si queremos simplemente usar esa estructura, yo había comido con mi abuela. ¿Cómo se dice? I had. ¿Cómo es el verbo comer en pasado participio? Ya no lo aprendemos de memoria. Eat, ate, eaten. Eaten es el que vamos a usar. Entonces, I had eaten, yo había comido with my grandmother. Ahí está. Yo había comido con mi abuela. Y podemos agregarle otra ocasión, otra cosa. Yo había comido con mi abuela cuando vino mi madre. Podemos decir eso. I had eaten with my grandmother when. Quiere decir cuando. When. When. ¿Cuándo? When my mother came. Mi verbo está en pasado. Cuando mi madre vino. When my mother came. ¿Ok? Tú habías estudiado inglés en Inglaterra o en Londres. ¿Ok? ¿Cómo se forma?
You had, tú habías. You had studied. El pasado participio de estudiar es studied. Study, studied, studied. Entonces, tú habías estudiado inglés. You have studied English in London. Tú habías estudiado inglés en Londres. London. You had studied English in London. ¿Ok? Si le queremos agregar otra, tú habías estudiado inglés en Inglaterra cuando te casaste, o qué sé yo. You had studied English in London when you got married. Mi verbo en pasado, got married. Te casaste. Ok, él. Él había ido a dormir, él se había ido a dormir a las 10. ¿Ok? Vamos a ponerle un nombre Ben, de Benjamín. Ben viene siendo he. Ben had gone to sleep, had gone to bed. Irse a la cama. Así es como se dice en inglés. Irse a la cama. Go, went, gone. ¿Cuál es el verbo? Go, el verbo ir, go. Pasado went, pasado participio gone. Entonces, Ben se había ido a la cama. He had gone to bed at 10 p.m., a las 10 de la noche. So, Ben had gone to bed at 10 p.m. Ben se había ido a la cama. So, gone to bed es todo irse a la cama, o sea, irse a dormir. Pero así se usa la expresión en inglés también. Pudimos haber dicho dormir. Ben had slept. Sleep, slept, slept. También podemos decirlo de esa manera. Had slept at 10 p.m. Y siempre que decimos, ojo aquí, siempre que decimos a las, tenemos que decir at. Todo, 100% del tiempo que hablemos de hora, tenemos que usar la palabra at. A las 5, at 5. A las 10, at 10. A las 2, at 2. A las 11, at 11. Entonces, siempre tengan en mente que hablemos de tiempo. Tenemos que usar la palabra at. ¿Ok? Entonces, ahí vamos con nuestros ejemplos. Otro. Ustedes habían llegado a la fiesta cuando se fue mi hermana. Ahí hay dos ocasiones, dos cosas que están pasando. Ustedes habían llegado a la fiesta cuando se fue mi hermana. So you had arrived. Arrived es el pasado participio de llegar. Arrived, arrived, arrived. You had arrived to the party when, cuando. Ustedes habían llegado a la fiesta cuando mi hermana, when my sister left. Ustedes habían llegado a la fiesta cuando mi hermana se fue. ¿Ok? Ahí está. Y por último, de ellos. Ellos se habían visto anteriormente. Ellos se habían visto anteriormente en un evento. So, ¿cómo sería ellos se habían visto? Hay que conocer el verbo verse. Es el verbo see. See. See, saw, seen. See, saw, pasado participio, seen. ¿Cómo me aprendí los verbos? Me los memoricé. See, saw, seen. ¿Ok? Entonces, they had, ¿de qué dije? Ellos ya se habían visto antes. They had seen, ahí está el pasado participio. They had seen each other. Ellos se han visto mutuamente, anteriormente, así se dice. They had seen each other before.
Ellos se habían visto anteriormente. Each other quiere decir mutuamente, pero así se tiene que decir en inglés. They have seen each other, el uno al otro. Each other. Before. Entonces, ahí están mis amigos. Ahí está la conjugación del pasado perfecto. ¿Cuál es la fórmula? Tener a nuestro pronombre personal, a nuestras personas. El auxiliar haber tiene que estar en el pasado. Had. Had. ¿Y qué significa had? Había, habían, habíamos. Y luego lleva su verbo en pasado participio. Seguimos usando el verbo en pasado participio. ¿Ok? Y luego le agregamos el complemento. Y en muchas de estas agregamos el when cuando, porque estamos hablando que pasó una cosa cuando pasó la otra. O esto pasó cuando tú ibas caminando, cuando te caíste. Ella iba corriendo cuando se encontró un lápiz. Entonces, en ese tipo de ejemplos se utiliza la palabra when, cuando. ¿Ok? Entonces, when quiere decir cuando. Y por aquí les di los ejemplos. Entonces, espero que esto les ayude a entender el pasado perfecto, que, como les dije, ya saben el presente perfecto que viene siendo el pasado participio, un video que tengo. Les explico cómo formar el presente perfecto con el verbo en pasado participio, el hado, ido. Y ahora aquí está el pasado perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos esto en pregunta? Ya que tenemos nuestra fórmula aquí, como les expliqué, y ya les di los ejemplos, lo único que se va a hacer, se va a invertir el had. ¿A qué me refiero? Este had se va a ir para acá. ¿Ok? Y así es como se pregunta. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con... ¿había él comido con su abuela? ¿Cómo sería? Had he eaten with his grandma? Had he eaten with his grandma? Entonces se cambia para hacer la pregunta, así de sencillo. Otra, ¿había ella limpiado la mesa? Had she cleaned the table? ¿Ya había ella limpiado la mesa? Had she cleaned the table? Se invierte. Otro ejemplo. ¿Habían ellos ido a Europa? ¿Habían ellos ido a Europa? Had they traveled to Europe? Had they traveled to Europe before? ¿Habían ellos ido a Europa anteriormente? Had they traveled to Europe before? Entonces recuerde, la pregunta solamente se invierte el auxiliar. ¿Ok? Otro ejemplo. El perro. ¿Había comido ya el perro? ¿Había comido el perro ya cuando se fueron? Digamos. Entonces, had it o had the dog. Podemos sustituirlo por el perro. Had it eaten already? ¿Ya había comido? Had it eaten already? ¿Ya había comido? La palabra ya es already. ¿Ok? Ya significa already. Otro. Vamos a ver nosotros. Habíamos nosotros, ¿qué será un ejemplo? A veces es difícil de pensar en ejemplos así, espontáneamente. Habíamos nosotros comprado esa mesa cuando, ya ven que puede suceder otro evento. Habíamos nosotros comprado esa mesa cuando compramos el refrigerador también, no sé, son dos cosas que suceden al mismo tiempo. Had we bought the table? ¿Habíamos comprado la mesa cuando compramos el refrigerador también? Had we bought the table when we bought the refrigerator?
Habíamos comprado la mesa cuando compramos el refrigerador, no me acuerdo si lo hicimos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, simplemente hay una mini lección rápidamente de cómo solamente se invierte esta palabra para hacer la pregunta. ¿De acuerdo? Así es que si les gustó mi video, amigos, por favor, comenten, díganme, escríbanme una oración. ¿Por qué no ponen en práctica esta conjugación? Y escríbanme una oración abajo con su ejemplo. Me encantaría leerles, me encantaría saber que esto les está ayudando. Y si usted tiene un tema que quisiera que yo les explicara o hacer una lección, yo con mucho gusto. Precisamente esta lección fue pedida por una de mis seguidoras, así es que lo cumplí. Aquí está el video para usted, mi amiga, quien me lo pidió, con mucho gusto, y pues a sus órdenes. Y una vez más, suscríbase, comparta y comente. Gracias.